Muy buenas tardes. Bienvenidos a Fibra Ciudadana. Hoy, 26 de mayo, ya pasado el mediodía, 12:17, este es un programa en vivo. Les saluda Carolina Cortés desde Lima, Perú. Hoy comentaremos la crisis que vive el vecino país de Bolivia. Em, Rodrigo Paz está hace 6 meses gobernando Bolivia, pero hoy como que se ve enfrascado en una problemática aguda debido a que quienes lo acompañaron, él llegó a conquistar a algún remanente importante del movimiento de Evo Morales, que también lo llevaron a la presidencia. Sin embargo, estos últimos meses se ha agudizado la economía, ha empezado a existir cierta inflación, las largas colas, eso es un poco conocido, eh, que hemos pasado en el siglo pasado, nosotros también acá en Perú, ¿verdad? Algo similar está viviendo Bolivia y, y quienes en algún momento apoyaron a Evo, a Rodrigo Paz, que eran algunos remanentes que se habían apartado de Evo Morales, hoy lo están confrontando. Y son escenarios conocidos, son escenarios que vive en nuestra región en medio de estas débiles democracias que tenemos. Pero vamos a escuchar, ahora vamos a poner mucha información de lo que dicen eh, quienes están viviendo allá, quienes están pasando la situación en estos momentos. Y hay un dirigente que los comenta de esta manera. Yo voy a tratar de pasar la información e ir buscando e hilvanando las ideas de cómo una crisis política, sobre todo económica, puede ser tan fuerte en un país eh, como uno de los nuestros, ¿no? Como país sudamericano como lo es hoy Bolivia. No nos vamos a rendir. Mándenos drones, mándenos robots, mándenos policía, ejército, lo que ustedes quieran, señores del gobierno. Este pueblo se ha cansado de esperar tanto. Hemos perdido absolutamente todo, ya no tenemos economía ni para comprar comida en nuestras casas. No hay combustible, no hay dólares. Por tanto, también hemos perdido el miedo. Por eso estamos acá en pie de lucha y no nos vamos sin llevar del cuello al narcopollo. Lo que queremos decirle al señor Rodrigo Paz es lo siguiente. Le estamos dando una salida pacífica. Que renuncie, o si no es que convoque a elecciones en 90 días. Vas a salir por la puerta por donde has entrado. Caso contrario, vas a salir por el techo con la rebelión del pueblo, con la convulsión social. Por tanto, señor Rodrigo Paz, solamente tienes esos dos caminos. No nos vamos. Solo tienes esos dos caminos. Miren cómo están confrontando. Este es un dirigente del Pacto de Unidad por el Pueblo, se llama así, y también refiere ser representante de organizaciones sociales. Estas medidas de presión que ellos están teniendo aseguran que la van a intensificar porque están ya con una tensión más de 21 días que no les resuelve el gobierno. Ellos tienen ese descontento por las exigencias que están haciéndole al gobierno. Eh, Quieren un incremento del 30% del sueldo básico para afrontar la crisis aguda, la abolición de una reforma agraria que al parecer habría planteado el gobierno de Rodrigo Paz, eh, además de la salida forzosa de Paz, ¿no? Ellos creen que es lo más correcto porque dicen que han existido mentiras, engaños y que se ha abrazado con la oligarquía boliviana, ¿no? Eso son lo que básicamente de forma textual estoy transmitiendo, el sentir de lo que
esta protesta está agudizando y, por cierto, hay mucho compatriota que se ha visto varado del lado de la frontera, por lo que muchos están haciendo el traslado caminando, porque esto parece que no hay forma por el momento de parte de Bolivia cuánto esto va a durar, aunque el Senado de Bolivia ya le ha dado un pase. Pero antes le vamos a pasar lo que dice el presidente en funciones, Rodrigo Paz, el presidente de Bolivia. Y quiero aclarar un punto, porque como siempre malinterpretan cuando me refería a vándalos. Los vándalos son aquellos que rompen el teleférico. Los vándalos son aquellos que golpean a la gente en la calle. Los vándalos son aquellos que rompen la propiedad o entran a la propiedad privada y hacen de eso un libertinaje. Las organizaciones sociales, las que representan a las organizaciones sociales, siempre tendrán el espacio de diálogo, de negociación en el gobierno. Invitamos siempre al diálogo, y más ahora que incorporamos un hombre del diálogo, un hombre de origen aymara, pero un hombre sobre todo convencido que la patria está por encima de toda ideología, encima de todo proceso político, encima de cualquier posicionamiento, siempre estará la patria por encima de todo. Y quiero aclarar... Bien, ahí está el presidente de Bolivia tratando de poner paños fríos a esta problemática que está generándole un grave problema realmente, y ahí le está llamando la atención a los vándalos, ¿no? Quienes destruyen, agreden, no a las organizaciones sociales. Y esto es muy similar a lo que pasa en alguna medida en nuestros países, porque ustedes saben que cuando hay todo este tipo de protestas se junta todos están revueltos, ¿verdad? Y a veces es difícil identificar quién es quién, sobre todo para las autoridades que pretenden poner el orden, ¿verdad? Entonces, allí es donde el presidente Rodrigo pues salió a aclarar porque le habían sacado de contexto sus palabras. Sí, en la política hay muchos especialistas en sacar de contexto las palabras cuando les conviene, pero es importante que miremos este momento que está viviendo Bolivia, porque esto pasa cuando empieza a debilitarse la institucionalidad democrática de los países. Esto ocurre cuando comienzan a infiltrarse ideologías de cualquier lineamiento que se aleje de los principios que tiene un país democrático. Esto sucede cuando se permiten los diálogos son importantes, pero las imposiciones que lejos de ya ser democráticas comienzan a ser autoritarias. Entonces, el diálogo siempre es lo más recomendable en pleno siglo XXI, sobre todo cuando somos países con diversidad pluriculturales. Nosotros le decimos pluriculturalidad. Bolivia tenía o tiene, no sé si lo sigue usando Rodrigo Paz, pero escuchaba mucho de un país plurinacional, que viene en el fondo a ser la similitud, pero con la diferencia de que cuando en Perú decimos pluriculturalidad, estamos identificando a todos en una unidad, que es lo que debiéramos mantener en el preciso momento que mantenemos una bandera, un himno, una identidad nacional. Se está perdiendo la identidad nacional de los países. Ese es otro tema que nos hace, al mirar el país altiplánico, ver pues que es fácil para quienes buscan las revueltas o para quienes buscan los descontentos, generar pues influencia en la presión callejera, ¿no? A través de los bloqueos, de pistas, de movilización territorial. Pero es legítimo cuando, por ejemplo, suceden, el gobierno de turno se ensordece. En estos momentos, la problemática, según los ciudadanos, y yo voy a poner en mi perfil otra, cuando abría el programa me llegaba
el mensaje de otro ciudadano que le está pidiendo al, al presidente Paz que ponga ya estado de excepción, ¿no? Que justamente es lo que se está viendo en el Senado de Bolivia. Bueno, esto ocurre eh, porque consideran que Rodrigo Paz está más ligado al neoliberalismo. Pero a veces confunden, o tal vez los términos, habría que analizarlos bien, qué es lo que entienden por neoliberalismo, ¿no? Quienes están protestando ello. Porque las constituciones de cada país, sobre todo un país que quiere desarrollo, ¿verdad?, para su gente, y hoy en un mundo tan globalizado, donde todo debiera de fluir, tanto la economía nacional e internacional, por eso tiene que existir reglas claras para ello. Entonces, es importante que escuchemos los mensajes, sobre todo en estos momentos que nosotros estamos viviendo, pensando, ¿no es cierto?, en una segunda vuelta que según el Jurado Nacional de Elecciones y la OMPE se deben realizar. Entonces, la polarización comienza a existir por las dudas que existen en quienes quieren llegar al poder en un país, en países como el nuestro, en países sudamericanos que hemos sido muy fragmentados en el momento político. ¿Para qué estamos con cosas? Y cuando ya estamos más grandes, cuando los países van creciendo, los manejos políticos deben de entenderse hacia dónde va quienes quieren gobernar, ¿verdad? Paz, Rodrigo Paz, me refiero al presidente boliviano, tiene legitimidad para tomar decisiones, se lo ha dado el Congreso boliviano. Sin embargo, muchos creen que las promesas no han sido bien cumplidas, la crisis social las viene, además, hoy, valgan verdades, aquí vienen los conflictos, anteceden a otros gobiernos y también antecede Taquito al que lo dejó, ¿no? Que anteriores más. Entonces, siempre hay las dudas, por eso es que es importante la pluralidad en cuanto a la alternancia de las distintas miradas políticas que tengan los gobernantes que elegimos. Porque entonces la confrontación se empieza a polarizar cuando el que es A o el que es B, el que es de esta línea y el que es de esta otra, y que tienen ahí el poder de una y otra forma, empiezan a pelearse. Entonces falta un tercero. Y el tercero debe ser el neutro que permita darle una oxigenación política, económica, social en los países. Esta es mi opinión, mi humilde opinión desde una manera externa, sintiendo lo que vive también aquí Perú y sintiendo también Bolivia, que es un vecino país a quien yo estimo mucho, y porque sentimos que nos parecemos mucho como países sudamericanos. Lo que nos falta es encontrarnos en la comunicación, además de asertiva, comunicación que acerque a las realidades profundas de todo un país y no solamente de un sector. Porque cuando solamente se sesga la realidad para un sector, es que comienzan los problemas en países tan plurales como los nuestros. Y hoy voy a pasarles lo que dice Evo Morales, no sé si está desde la clandestinidad declarando, porque parece que hay una firme decisión del gobierno de Paz para que este señor, muchos lo identifican como que está detrás de las manifestaciones, sí, el gobierno propiamente tal, parece que está en busca de su captura. Pero esto es lo que está declarando Evo Morales. Los extranjeros van a venir a invertir. El que viene a invertir del exterior, las utilidades se lo llevan fuera de Bolivia. A ver, las 10 leyes, ahora dicen, no son de privatizaciones, van a ver. Entonces, Rodrigo, presidente,
¿Por qué en este momento llaman a la COP, a todos los sectores, firmas? No va a privatizar ningún recurso natural, ni litio, ni gas, ni hierro, ni tierras raras. Algunos saldrán, los memorandos que has firmado en Estados Unidos para entregar las tierras raras, los memorandos que has firmado para entrar litio a Estados Unidos, a Canadá. El pueblo sabe por qué está luchando, por qué está defendiendo a sus recursos naturales. En este momento que firma un documento delante de las bases, públicamente, no va a privatizar ni luz, ni telecomunicación, ni agua. Ya baja la tensión. No va a privatizar salud y educación, prioridad. Austeridad, no hay austeridad. ¿No? Yo planteo austeridad, pero... Bien, entonces allí desde la clandestinidad está hablando Evo Morales sobre lo que está pasando en su propio país. Pero el señor Evo Morales se olvida de que dentro de su gobierno también hubo estos problemas agudos porque se frenó mucha economía de quienes deseaban progresar por su cuenta, no pedir subsidios. Entonces vuelve la tónica y la problemática, ¿cierto?, de referir. Ahí Evo Morales, le escuchamos que está desafiando a Rodrigo Paz para que firme un compromiso público para que no privatice los recursos naturales. Pero nuevamente, las mesas de diálogo que le llamamos nosotros acá en Perú, las formas de protección de los recursos naturales de cada país, que es muy importante mantenerlos claros en los conceptos de un país cuyas riquezas y bienes deben de forjarse para que sean principalmente generadores de riqueza para primero su gente, ¿verdad? Entonces allí hay una controversia cuando Evo Morales, que ha sido expresidente, le pide a Rodrigo Paz, que ahora es el presidente, que convoque a las organizaciones sociales para que lo firme públicamente, que no va a privatizar. Entonces hay una acumulación de demandas sociales. Bueno, es una agenda política muy definida, ¿eh? Aquí hay rasgos claros, muy firmes. Fíjense que esto viene con el agotamiento del gas en el 2023 y esto lo tuvo en sus manos en un momento el anterior presidente de Bolivia, ¿verdad? No estoy recordando su nombre en estos momentos, pero que también llegaba la medida de Evo. O sea, por eso es que cuando se dicen que de esta tienda política está pasando aquello y de lo otro está pasando más allá, siempre se tiene que mirar el país en conjunto, ¿no? Y el país, lo que pasó con Bolivia es que el boom del gas se les fue, que fue un importante recurso natural que generaba las divisas en el país, pasó porque ya no, por falta de inversión y exploración, provocó el declive de los yacimientos, porque cuando se tienen las riquezas y los recursos naturales son para reinvertirlos. Por eso es muy importante tener la libertad de generar negocios internacionales, pero también salvaguardar los recursos naturales y las reservas nacionales. No hay que comérselas todas. Y ese es un grave problema, por ejemplo, de el lineamiento muy de izquierda, ¿verdad? Se lo comen todo, no hay nada, ¿no? Y ese es un grave problema que luego la gente comienza a tener estos desazones, porque como decían nuestros abuelos, hay que guardar pan para mayo. Bueno, estamos en mayo, porque generalmente es un dicho, de alguna parte salió por qué mayo, pero es un sentir de repente, un decir, pero es algo previsorio. Y claro, eso no pasó en Bolivia y las reservas se fueron reduciendo y las exportaciones también, por cierto, y los ingresos estatales se frenaron. Hubo escasez de dólares,
Al caer los ingresos por el gas, las reservas internacionales del Banco Central se desplomaron. A Dios gracias, en el Perú el Banco Central es autónomo, pero se imagine que esté en manos bajo el Ministerio de Economía y Finanzas, por decir. Por eso es muy importante la independencia de poderes en un país democrático que no debiera mezclarse, ni mucho menos ponerlo en una licuadora para que todo esté homogéneamente completo, porque eso ya no sería democracia, ¿eh? Sería todo homogéneo, todos pensando, ya sería como una dictadura. Ahí está todo igual, ahí está, listo. Este es lo único que hay que hacer. Y eso es lo que provoca, pues, que la desazón de los pueblos, de las ciudades, de la gente. Porque, ¿en qué deviene todo ello? Porque lo primero que falla, que cuando falta la economía, lo siente el bolsillo del pueblo, el bolsillo del ciudadano, el bolsillo del que se queda sin trabajar, el que se queda sin capital. Por eso es muy importante el capital de trabajo. Por eso es muy importante invertir, no comérsela toda. Y por eso es muy importante que los ciudadanos se entiendan de los países sudamericanos, que tenemos que aprender a consensuar, a mirar cuál es el problema, el meollo del asunto, y que si hay que ajustarse los cinturones, pues tienen que ajustárselo todos. La tensión política e institucional de la recesión económica que está pasando Bolivia es muy seria. Es muy seria. Las crisis de las divisas se han frenado, por cierto, están en retroceso. Hay marcadas disputas internas, conflictos agrarios, un rechazo al modelo del movimiento al socialismo más, por cierto, porque tampoco quieren regresar a ello, aunque Evo insista. Entonces, lo que están queriendo los bolivianos es realmente encontrar una salida, pero entre medio se ven mezclados por estos que intentaron llegar, porque acuérdense que cuando ya llegan al poder algo pasa, que empiezan a enquistarse dentro de algunos organismos en el Estado y tienen cierto manejo para mover sus fichas y hacer estos desórdenes. ¿Se dan cuenta? Entonces yo quisiera que mi querido Perú abra un poco los ojos y también analice la problemática, porque esto es serio. Esto es serio, o sea, radicalizar a un país es serio. Y esto debiéramos por eso mirarlo con un largo aliento, sin apasionamientos de nada, sin miedos de nada, más bien pensando en el país que se quiere construir. Auguramos de que Bolivia encuentre el camino. Miren, aquí voy a pasar un video que una agencia extranjera lo tiene con mucha reserva, lo ha podido camuflar porque al parecer no lo querían dejar salir con ello, pero es importante que lo tengamos presente por lo que no debiera pasar en países como los nuestros. Existe el panorama, Marcela, acá en la carretera La Paz, a la altura de la Paz. Tantito. La mochila 1. Así es. Hola. ¿Están grabando? Pero usted...
esté tranquila y tener fe de que a partir de este corredor humanitario ya levantan las medidas. Lo que vamos a hacer, como ustedes ven, es acercarnos a cada punto, dialogar con los vecinos y la gente que está bloqueando, y de esa manera que por medio del diálogo poder solucionar. Perjudica a la población, digamos, la paz paseña, ¿no? Está muy mal que actúen así, puta. ¿No has visto la avenida? Lo han destrozado, puta. No teníamos comida. Que la misericordia de nuestro Dios ponga paz en todo el país. Los bloqueos, no todos estamos de acuerdo, no todos estábamos de acuerdo, porque algunos sí salieron por su propia voluntad, algunos no también. Los bloqueos, ¿acaso es fácil? Mucha gente con necesidades está buscando lo baratito y no hay barato. Ya, este señor presidente no ha sabido pensar en la gente, solo piensa en sus políticos, en sus allegados a él. Mucha gente está sufriendo con sus decretos. ¿Cómo puede poner muchos decretos pensando solamente en él, en su gobierno? Yo pienso que él debe irse. Estamos sufriendo todos, más que todo en La Paz, porque es terrible. Estamos haciendo colas sin dormir, hay mucha gente que está sufriendo incluso en bidones. Entonces yo creo que las autoridades de una vez tienen que ponerse pilas, porque la gente, la población sufre. Así está el panorama, Marcela, acá en la carretera. Y esto es muy triste, ¿verdad? Esto nos genera eh, mucho sentimiento de darle, entregarles ánimo a nuestros vecinos de Bolivia para que tomen las mejores decisiones. Las autoridades competentes también sepan escuchar, porque la tensión política comienza a ser escalada y el bloqueo de rutas y que la gente no pueda tener que comer. Esto provoca, claro, cierta incertidumbre, por cierto, y puede escalar a algo más grande que no quisiéramos, ¿verdad? En pleno siglo XXI, eh, los países como los nuestros debiéramos iniciar un camino de mucho diálogo, pero también de muchas acciones claras, para que todo esté concertado y que de eso dependa la independencia de las autoridades democráticas, elegidas democráticamente, y de ello depende que una vez que lleguen al gobierno no van a cambiar, que ese es otro tema que adolece nuestros países sudamericanos, porque cuando llegan
al poder, entonces pareciera que, como les decía en ediciones anteriores, algo les pasa. Se olvidan de quienes están acompañándolos, se olvidan de quienes a quienes están gobernando, ya no quieren escuchar, ya se olvida de todo el mundo, acá yo ya llegué, y no es así. Cuando llegan al poder de un país, es donde tienen que tener más los pies sobre la tierra y ponerse a trabajar en conjunto con el equipo que los va a apoyar y escuchando a lo que se comprometieron en sus discursos de elección que dan. Porque entonces, cuando comienza el pueblo a sentir que, ¿no ves? Ahora está favoreciendo a este y no a este otro. ¿Ves? Tú dijiste que esto ibas a hacer y sales haciendo esto. Entonces, nuevamente les digo, los sesgos políticos hacen que los países empiecen a perder las tan alicaídas democracias que debemos de reconstruirlas. Hoy no podemos permitirnos en pleno siglo XXI generar situaciones que, bueno, si ya están frenadas por la corrupción, que ese es otro flagelo que se enquista también en todos los gobiernos, empiezan entonces tanto desgaste que de repente los ciudadanos de los países sudamericanos deben de entender que a lo mejor se necesita ya cambio de refundar sobre las bases de cada identidad cultural nuevos sistemas que no sean dictatoriales, que no se alejen de la democracia y que permitan las libertades siempre presentes para poder construir mejor el desarrollo tan anhelado de los países. Quienes somos creyentes tenemos que orar por Bolivia y por todos los países que entran en conflictos. Permitamos que los países, por el bien de la gente, ¿no? Por los que están liderando en estos momentos, que haya una luz, sabiduría, para que esto pueda frenarse y encuentre Bolivia el camino mejor por el que debe de andar. Nos vemos mañana.